Hola amigos de la catequesis, nos vamos a encontrar esta vez en este video para repasar rápidamente lo que se conocen como bases para la catequesis de iniciación cristiana. Son del año 2000. Vamos a compartir pantalla y comenzar a proponer este rápido, que va a ser muy útil esto seguramente. Esto está hecho, las bases para la catequesis son del 2004, y introduce elementos pastorales, doctrinales y metodológicos mínimos para la iniciación cristiana. Pastorales, doctrinales y metodológicos mínimos para la catequesis de iniciación cristiana. Vamos a ir señalando con el puntero. Acá estamos, en el punto 1. Fueron hechas, ahora ustedes ya conocen algo, primero, con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta el catecismo de la Iglesia Católica, el Directorio General de Catequesis del año 1971, el Directorio General de la Catequesis de 1997, el Directorio de Catequesis del Episcopado Argentino, que ustedes ya conocen, y con el documento Juntos para una nueva evangelización permanente. Líneas pastorales para nueva evangelización y el documento Navega Mar Adentro. Y todas las adquisiciones metodológicas. Por eso es un texto que condensa bastantes elementos de riqueza. Está dirigido a los responsables de la catequesis en los distintos niveles y a los que son animadores y coordinadores de la catequesis. Hay una presentación temática en 13 temas que tienen este esquema. Hay una consideración previa de cada tema, hay consideraciones pastorales, bases doctrinales y bases metodológicas. El primer tema que se considera es la persona humana. Entre las consideraciones previas hay una descripción de la situación de la persona humana hoy, en el mundo de hoy, porque es a esa persona a la cual se dirige el Señor para invitarlo a hacer este camino. Consideraciones previas antropológicas, digamos. La segunda es las consideraciones pastorales. Las consideraciones pastorales parte de la realidad de la persona vista a la luz de la fe, la iluminación sobre la cultura en la cual se vive, la urbanización creciente como un aspecto a tener en cuenta, que nosotros también lo vivimos, el tema del trabajo y la dignificación de la persona por el trabajo, la vida en el plano democrático, político, la vida de la persona dentro de un contexto de pluralismo religioso, el gran interés que ha asomado sobre el tema de la ecología, diremos con el Papa la ecología humana, el tema de la pobreza y la distribución de la riqueza, la marginación social que viven tantas familias y en muchas parroquias tienen que ver con la vida misma de la catequesis. La concepción de la familia, la promoción de la mujer, la religión y sus formas, vivir hoy en un mundo pluralista y secularizado, atención a los derechos humanos. Todos estos conceptos los pueden encontrar en el texto y son importantes que los tengan en cuenta a la hora de dirigirse a los niños y a los padres, porque si no parecemos gente que vende evangelismos. Consideraciones doctrinales que hay que tener. Las consideraciones doctrinales, una mirada que trata de buscar en la doctrina cristiana la respuesta a todos estos aspectos que hemos visto hace rato. Por ejemplo, la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. El tema de la creación, decimos, ha sido creada, la creación es obra de la Santísima Trinidad. O sea, ya empieza la impostación trinitaria, de ontología trinitaria, de trasfondo trinitario de toda la realidad. Habíamos dicho antes, cristocentrismo y centralidad de la Santísima Trinidad. La dimensión corporal y espiritual de la persona humana,
la sexualidad, los hizo varón y mujer. La persona fue creada para ser imagen y semejanza de Dios, para servir y amar a Dios. Y toda la humanidad tiene el mismo origen común. El hombre en plenitud es Jesucristo. Él es el hombre nuevo. Y la Iglesia anuncia a todos los hombres el misterio de Cristo y cómo es vivir en plenitud de humanidad, teniendo a Cristo como paradigma y como modelo. Todo esto lo encuentran en esta primera parte. A pesar de sentir en sus entrañas el llamado de Dios, la persona humana no siempre responde inmediatamente. San Agustín decía, nos has hecho para ti, nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse de ti, pero siempre aparecen obstáculos, intereses, ritmos distintos. La Iglesia es fiel al mandato de Jesucristo de anunciar a todos los hombres la buena nueva de la salvación, lo hace de una manera particular en la catequesis. Acuérdense que hablamos del ministerio de la palabra. Hay innumerables textos bíblicos que pueden encontrar en la página 30 y 31 de estas bases y que iluminarán, como decimos, partimos de una situación, consideración previa, consideraciones pastorales, doctrinales, y a eso se ilumina con estos textos que decimos. Estos textos bíblicos los encontramos en este texto. Es interesante introducir en este contexto de la doctrina el tema de la liturgia. El tema de la liturgia, y acá propone en las bases, educar en los gestos, educar en el silencio, educar en el lenguaje, en la comunidad, en el sentido comunitario, educar el canto, el sentido del canto, de los símbolos como iniciación. Todas estas notas pueden partir o están introducidas cuando uno habla del hombre, de la creación, del hombre creado a imagen y semejanza. Después aparecen las formulaciones catequísticas de las verdades de la fe. Es importante eso porque todo esto que hemos dicho, por ejemplo, se concreta, estoy en la página 32 y 33, creo en un solo Dios, Dios creó al varón y a la mujer, Dios creó al varón y a la mujer a su imagen, Dios regala a cada persona el Espíritu, la gracia, que es la amistad que Dios nos ofrece, Dios nos hizo libres, descubrimos a Dios cuando admiramos y agradecemos, escuchamos la voz de Dios en nuestra conciencia. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que se conoce como las bases metodológicas. Tenemos las formulaciones catequísticas de la verdad de la fe y las bases metodológicas estarían lo que hay que tener en cuenta con los niños, cómo se comportan y se insertan en la sociedad, el estilo propio del niño y las experiencias vitales con las que cuente para hablarle de todas estas buenas noticias desde la revelación. Su relación con Dios, la naturaleza, la técnica del cuerpo, el conocimiento de su propio cuerpo, dar gracias por él, aceptación de sí mismo, entraría aquí, y educación a la creatividad. En esta educación a la creatividad es interesante que pongamos el acento en dejar liberada, o mejor educar para la libertad, sin aspectos punitivos ni tantas correcciones. Pero es muy importante ir desarrollando en ellos el amor a la vida en la familia, la actividad sensorial del niño, la alegría de vivir, el crecimiento, el de ser aceptado y amado, y aceptar y amar a la vez, el compañerismo, formar grupos. Todos temas que los encuentran aquí en las bases son como vertientes por donde puede discurrir la presentación de la buena noticia. Es importante la educación en la creatividad, decíamos, asumiendo todos estos aspectos, que el chico pueda expresar todo esto que le hemos enseñado. Bien, la persona humana era el primero. El segundo es Dios Padre. Bueno, también acá hay unas consideraciones previas que habrá que tener en cuenta para abordar el tema de Dios Padre. Debe ser íntimamente conectado con el conocimiento de Cristo. El gran revelador del Padre es Jesucristo. Y acá señalo, como les digo siempre, nosotros no creemos ni confesamos simplemente a Dios, sino al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que aprendamos a usar, como Jesús nos enseñó, la expresión Padre.
La respuesta a eso es que los niños aprendan y crezcan en una sana comprensión de la realidad humana, que sepan recitar el Padre Nuestro, que vayan descubriendo vitalmente la alegría de vivir, seguridades, serenidades, certeza. Y eso también tendrá que ver con las consideraciones pastorales. ¿Ven? Acá está la imagen del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que queremos transmitir. Es muy importante porque a veces nuestra vida de la fe se ha visto condicionada por las imágenes de ese Dios que en algún sentido era como gran observador y castigador. Es necesario tener un espíritu crítico y purificar muchas veces las imágenes que los chicos traen de sus casas o de sus otras experiencias vitales, ¿no? Después avanzamos sobre en este sentido también de la imagen de Dios, purificando. Dios no es un recurso mágico, no es un déspota, no es un Dios abstracto. Dios es roca, es médico, sana, cura, es pastor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que subrayar eso. Avanzando en las bases para la catequesis e iniciación cristiana, hemos de avanzar sobre una auténtica imagen de Dios y los valores que se desprenden de esto. Por supuesto, puntualizando cómo llegamos a ser hijos de Dios a través del bautismo. Si la revalorización del bautismo tiene que ver con la revalorización de la vida como hijo de Dios, interiorizar la responsabilidad de vivir como hijo de Dios y una conversión con mucho amor a esa imagen de los hijos de Dios. Bien, las bases doctrinales nos dan los contenidos básicos, doctrinales básicos. Dios Padre se reveló como el único Israel, Dios Padre es un ser personal y vivo, Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habló en la historia de la salvación, nos envió su Hijo, es el creador de todo, creó al hombre a imagen y semejanza. En fin, todos los temas que tengan que ver con la realidad de la presencia de Dios en medio de la humanidad. También acá hay una innumerable cantidad de textos bíblicos que nos pueden ayudar. Y entre las cosas que vemos en la liturgia, la celebración de la palabra en viva relación con el tema de Dios Padre tendrá que ver con el amor de Dios, de nuestro Padre, la acción de gracias, la adoración, la oración de Jesús al Padre, el Padre Nuestro, y gestos, se pueden educar gestos como tomarse las manos para expresar que somos hermanos, elevar los brazos para alabar a Dios Padre, el gesto mismo de la ofrenda de la vida, de la ofrenda de la liturgia, el saludo de la paz, la oración a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo y cómo se realiza esto en la misa. Cuanto a las formulaciones catequísticas de la verdad de la fe, también tienen que ver con este núcleo de la purificación de la imagen del Padre. Esto lo encuentra en la página 58. Habrá que partir para las bases metodológicas de las características de la religiosidad de los niños. Es interesante, están en la página 58, diversos aspectos, los cuales no son tan ingenuos o inocuos, ¿no? O sea, una religiosidad egocéntrica, impregnada de afectividad, a veces de capricho también, y una religiosidad que tiene que ver con la fantasía, con lo simbólico y ser conducido hacia la contemplación. ¿Qué símbolos y experiencias vitales podemos destacar? Los padres del chico, la casa, la unión de las manos, símbolo del encuentro con el otro, el abrazo, el sol, la roca, la piedra, el mar, el fuego, todo esto está citado como símbolos para aprovechar. Experiencias vitales que debemos tener en cuenta, la relación filial, la confianza de los padres, escuchar a los padres, todos son temáticas que se pueden desarrollar en todo nuestro tema. No hay que darlo todo, pero elegir año tras año momentos donde se puede hablar de la alegría, de tener los padres, del encuentro con los padres, el ser obediente, el gozo de ser querido por los padres, por la familia, la capacidad de poder responder con el amor, cómo se concreta. Por ejemplo, el tema de pasear, la capacidad de profundizar la relación con los padres, también ahí la relación con los hermanos, el compartir los juegos, el estudio, los libros, la ropa,
contemplar las maravillas que el Padre Dios nos dio, la naturaleza, los otros niños. Hemos de ir introduciendo también la oración de alabanza por la creación en este sentido. El descubrimiento del mundo sobrenatural, el sentido de Dios, llevar al niño a un encuentro personal con Dios iniciarlo en la vida cristiana. En esto debemos tener en cuenta de nuevo la iniciación al silencio, a la oración personal y comunitaria, saber distinguir eso cuando oro por mí mismo, en mi cuarto, como dice Jesús, y cuando estoy integrado a un grupo. Esto es muy importante para que a ninguno se le ocurra después hacer cada uno como le parezca en las celebraciones, sino que es una celebración de la familia del Señor. El tercer tema es la palabra de Dios. Fíjense, la primera era la persona, después el Padre, la palabra de Dios. Las consideraciones previas tendrán que ver también con el valor de la palabra de Dios. En cuanto al tema de las cuestiones pastorales, la situación pastoral en cuanto al valor de la palabra de Dios, como ha adquirido un valor después del Concilio Vaticano II, y cómo toda la catequesis se desarrolla iluminando con la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios que crea, la palabra de Jesús que instaura el reino, después de la predicación de los apóstoles, cómo se interpreta la palabra, el magisterio, leer la palabra en grupos, lección divina. Entonces, educar a los fieles para que sepan estimar los valores sociológicos y culturales a la luz de la fe, aclarar las cuestiones religiosas y morales, mostrar la relación que existe entre la acción temporal y la acción de la Iglesia. En fin, ir avanzando de a poco, de manera que la tarea pastoral se visibilice, por ejemplo, en la comunicación, la palabra como comunicación. La palabra de Dios no es solamente un texto, es una comunicación interpersonal de un Dios que se entrega, que se da, y que se da comunitariamente. Los contenidos doctrinales básicos también están enumerados acá, largos contenidos básicos, como la Biblia es el libro de la palabra de Dios, el libro del pueblo de Dios que se alimenta con la palabra, la palabra total y exhaustiva es Cristo, solo en Él tenemos la salvación, Él es el que nos ha comunicado el Espíritu de la verdad que nos guía a la comprensión de la palabra. La palabra viene contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición de la Iglesia, la tradición bíblica. Hay también un montón de textos que nos pueden ayudar a la hora de preparar los encuentros. Y en la educación litúrgica es interesante, para destacar el valor de la palabra de Dios, estar de pie para escuchar el Evangelio, por ejemplo, el silencio para escuchar a uno que habla, que es el Señor que se comunica, el libro de la palabra de Dios, la palabra en sí misma, el poder de la palabra. El tema de iluminar tiene que ver con la imagen de la luz. Partir de las experiencias básicas que tienen los chicos, habrá que tener en cuenta estos signos que hemos dicho y qué significa para ellos estos acentos del amor, de la fe, del diálogo, de la conversación y de la conversión, por supuesto, ¿no? Es muy importante que nos detengamos en la palabra de Dios, porque eso les va a quedar grabado para siempre. Y no se olviden que el Concilio Vaticano II dice se sirven dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Bien, avancemos más rápido entonces. El otro tema es Jesucristo. Consideraciones en cuanto a la imagen que tenemos de Cristo. Sería bueno trabajar sobre imágenes concretas, no angelicales, sino verdaderamente encarnadas, de Jesús verdadero hombre, porque es verdadero Dios. Símbolos y experiencias vitales a trabajar: el pan, el agua, el camino, la luz, la cruz, el corazón. Experiencias vitales que se pueden subrayar cuando uno comunica a Jesucristo, el tema del nacimiento, de la Navidad, Jesús niño, Jesús en la cruz, el tema de los rostros, el hijo del carpintero, la relación que establecía Jesús con sus discípulos, con el maestro, la relación de filiación que él tenía con el Padre. Son detalles a poder explicitarlos mejor en la medida que podamos avanzar
Por ejemplo, Jesús verdadero hombre y verdadero Dios, Jesús como hombre, Jesús como Dios, y el misterio pascual. Cristo está presente hoy, en la luz, en el cirio, por ejemplo, en la cruz, en el libro de la Biblia, la alegría de estar juntos, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Bueno, después pasamos al Espíritu Santo y la confirmación. También ahí tenemos algunas cuestiones previas, cuestiones pastorales, a tener en cuenta. Estamos ya casi en la página 111, y también evitar esa asociación tan fácil que se hace con el Espíritu Santo como paloma. A mí me gusta mucho partir de Isaías 11.1, los dones del Espíritu Santo, que son la unción con la cual el Señor va a ungir al que va a ser el líder de su pueblo. Y acá obviamente queda introducido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya el tema de la Santísima Trinidad. Por supuesto que acá introducimos el tema de la confirmación, ¿no? como el signo más eminente de la vida del Espíritu Santo. Hay innumerables también textos bíblicos a los que podemos acudir. Este está en la página 121. Sería interesante que los leamos siempre que preparemos algún tema sobre el Espíritu Santo. En la liturgia va relacionado a la fiesta de Pentecostés, al poder de los sacramentos, a la celebración de la Eucaristía, la señal de la cruz, la confirmación, y las formulaciones catequísticas concretas que los chicos tienen que tener. Símbolos que se pueden trabajar, que tienen que ver con el espíritu, es la luz, la brisa, el viento, el fuego, el trueno, el agua, la imposición de las manos, experiencias vitales del espíritu, como el espíritu de vida, el crecimiento, el agua, el fuego y la luz, la necesidad de guía, orientación, como un maestro interior, la disposición interior-exterior de quien espera un ser querido, la experiencia del amor, esa experiencia del Espíritu Santo. Y volvemos a subrayar el tema de la Santísima Trinidad. Después está el tema de la Iglesia, también. En la Iglesia, bueno, acá presento una descripción, primero la Iglesia como comunidad, la Iglesia organizada, acá le ponen el tema de jerarquía. A mí mucho no me gusta este término de jerarquía, me gusta más pensar institución o pensar organización, el tema de los sacramentos, el matrimonio, el orden sagrado, la unción de los enfermos, todos los sacramentos dentro para que la Iglesia como comunidad tenga vida y la tenga en abundancia. Acá se puede hablar y subrayar sobre todo la dimensión del bautismo que nos introduce en la vida de la Iglesia, la ordenación sacerdotal, con configuración con Cristo cabeza, la celebración del matrimonio que lleva a la vida en comunidad eclesial, y la celebración del Jueves Santo, tan importante como celebración de la Eucaristía, donde la Iglesia toma el mandato de Jesús de servir a los demás. Los símbolos que se pueden desarrollar tocando todos estos temas, el tema de la mesa, la Eucaristía, el anillo, las manos, la casa, el templo, la vida familiar, el grupo de compañeros, el grupo de amigos, saber distinguir, el maestro, el catequista, un adulto significativo, la imagen del sacerdote, el obispo, y un tema importantísimo a mi modo de ver en este tiempo es el tema de la hospitalidad. Y explicitar el tema de la hospitalidad, digo, como la acogida del otro para poder conformar una comunidad, la acogida del otro para subrayar cómo se construye la Iglesia, el tema de la hospitalidad tan largamente visto y querido en la Sagrada Escritura. Por fin, en la catequesis sobre la Iglesia ha de tener en cuenta que la Iglesia es una comunidad primero de fe, todos miramos, creemos y seguimos a Jesús. Es una comunidad de culto, nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Es una comunidad organizada, habría que profundizar este tema, es una comunidad misionera. La Iglesia no es solamente un solipsismo que cada uno hace lo que quiere y lo que le queda bien. Bien, avancemos en el otro tema, que es el tema del bautismo. Acá también los símbolos del agua, el contraste luz y oscuridad, la semilla que germina, la señal de la cruz, el nombre del chico, rescatarlo, la luz, el cirio, profundizar esos signos bautismales. Después, en el número 8, vemos el tema de la vida cristiana, ya, la vida cristiana.
cómo se vive cristianamente, los símbolos y las experiencias vitales de la vida toda, que es impregnada y fecundada por la gracia. Esta sería la vida cristiana. No significa ni mirar para arriba, ni vivir con los ojos cruzados. Otro tema importante, las bases nos ofrecen los elementos y recursos necesarios, van subrayando las experiencias vitales y los símbolos, el tema de la oración. Dentro del tema de la oración, el tema de la reconciliación como diálogo con Dios, diálogo sanante con Dios, ¿no? Esta parte, digamos, es fundamental por el tema de la reconciliación, por el tema de la primera confesión de los niños. Tiene que ver con el tema de la palabra, con el tema de la escucha, con el tema de la hospitalidad, o sea, van intrincados estos temas. Después también el tema de la Eucaristía, como mesa de los amigos de Dios, y a la cual estamos llamados todos. Cristo es la vida, es el amor, es pan partido y compartido. No se trata solamente de un rito, se trata de una reunión de los amigos de Jesús. En el tema 12 se propone María y los santos, también como María en el magisterio de la Iglesia es la imagen de la Iglesia y es el modelo acabado de lo que debiera ser la vida cristiana. Y los santos son testigos de que es posible vivir en cristiano y concretar la vida. Entonces, sería interesante tomar un santo patrono, recordar algunos santos importantes durante los meses que tengamos de catequesis. Si algunos chicos ya suelen tener algún santo que se venera en su casa. Y la vida plena que se vive de manera verdadera aquí y hacia el futuro. Todas las imágenes que tengan que ver con el tema de la vida y de la vitalidad ayudan en estos casos como experiencia de una vida que se vive bien aquí, de la mejor manera, especialmente feliz, esperanzado y en paz, que son valores que movilizan, y de la vida plena vivida con el Señor en la casa del Padre. El tema de la casa del Padre como vida en Cristo, en la casa del Padre hay muchas habitaciones, yo voy a preparar el lugar porque quiero que estén ahí. Si el chico ha desarrollado el afecto, el sentimiento, la devoción por el Señor, seguramente va a querer vivir en la casa del Padre. Entonces, el tema de la muerte no se vuelve oscuro, sino el paso a la casa del Padre. Es una buena figura para hablarle en caso de que hubiere algún fallecimiento, alguna muerte en el transcurso de la catequesis. Son temas que no hay que escaparles porque si Cristo no da respuesta a toda la vida humana, y especialmente al tema de la muerte, a los límites definitivos, no sería el Salvador. Nosotros sabemos que el Señor nos ha dado todo este espectro para poder formar la conciencia de los niños. Los invito entonces a ir leyendo de a poco. Las bases para la catequesis e iniciación de niños nos van a permitir también ir puntualizando junto a todos los elementos que ya vimos de la inteligencia espiritual y de las inteligencias múltiples, signos, recursos, símbolos que le ayuden al chico a comprender de qué se trata esta propuesta de un camino que se inicie. La catequesis de iniciación cristiana es una propuesta para seguir caminando junto a la iglesia, en la iglesia, con Cristo en la iglesia. Bueno, muchas gracias, simplemente para puntualizar algunas cosas y que lo tengan a mano.